Bueno, estamos dando inicio a una entrevista especial desde Cristianos en Política y bueno, agradecemos a todas las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, en esta ocasión, por toda la situación que está viviendo Venezuela, que sabemos que es muy crítica, porque bueno, están ocurriendo cosas y entre todas esas cosas que están ocurriendo es la liberación o la supuesta liberación de una gran cantidad de presos políticos que había anunciado el gobierno o el régimen de Venezuela, que no es tal, ¿no? Y por eso, bueno, entre otras cosas, tenemos a un invitado especial, particular, que, bueno, nos va a contar un poco de quién es él, porque él también un poco es víctima de toda esta situación, pero bueno, tenemos con nosotros a Marcos Velasco y bueno, queremos darte la bienvenida, Marcos, un gusto, gracias por estos minutos y bueno, por prestarnos este tiempo. Gracias a ti, Omar. Bendiciones a todos quienes nos escuchan desde las redes sociales y las distintas plataformas. Siempre un privilegio poder hablar sobre lo que ocurre en Venezuela. Bien, para aquellos que no te conocen, contanos un poco quién sos vos y un poco la historia de tu papá, que también, para quienes no saben, él también de alguna forma es un preso político, pero bueno, contanos brevemente quién sos vos y cuál es la historia de tu papá. Sí. Bueno, mi nombre, como lo decías, es Marcos Velasco. Soy un joven venezolano, tengo 26 años de edad. Soy dirigente nacional del Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado. Digamos, desde los 14 años me involucré en el tema político porque entendí desde muy temprana edad que solo involucrándonos en la toma de decisiones, en los asuntos públicos, podíamos hacer grandes transformaciones, ¿no? Desde los principios de integridad y valores fundamentalmente cristianos, que son los que edifican, que son los que hacen que una nación pueda prosperar, pueda crecer. Y desde entonces hasta ahora he dedicado cada día de mi vida, desde distintos espacios, a precisamente ser vocero, digamos, de esta forma correcta, ética, moral de hacer política, deslastrándonos de los vicios, de toda esa podredumbre que suele permear dentro del servicio público en las naciones, pero muy particularmente en Venezuela. Desde el año 99, que además es el año en el que nací, llegó Hugo Chávez al poder. Y desde ese año hasta esta fecha solo hemos visto cómo nuestra nación se ha ido diluyendo, el Estado se ha ido disolviendo, pasó de ser una democracia sólida, una república bien consolidada por ley, por Estado, a ser un Estado criminal al servicio de una cantidad de enemigos de la libertad y de la democracia que se han apoderado no solo de nuestros recursos, sino también de nuestro territorio, de nuestra economía, de nuestras empresas privadas, de nuestros hogares. Ha sido un proceso amplísimo de descomposición de una gran nación y eso ha hecho obviamente que cada vez que el régimen avanza, quienes nos oponemos a él, también, digamos, expongamos con más fuerza, con más ímpetu, con más gallardía, con más firmeza nuestra oposición a lo que está sucediendo. Mi padre, Julio Velasco, fue secuestrado por el régimen del entonces dictador Nicolás Maduro el 2 de septiembre del año 2025. Mi papá fue criminalizado solo por ser mi padre. En mi contra surgió una boleta de captura, una orden de captura posterior a la elección presidencial del 28 de julio que me obligó a salir del país. Y cuando el régimen se dio cuenta que yo había logrado escapar, entonces fue tras mi padre, que además duró 49 días bajo desaparición forzada en un centro de tortura desconocido en Caracas, Venezuela. Luego que nos informaron que lo habían presentado en tribunales, nos enteramos que le habían imputado 3 cargos penales de los más terribles que existen en Venezuela, que es terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. El régimen condenó a mi padre por delitos como estos gravísimos, solo por ser padre de un joven venezolano Claro, que o sea, anhela vivir en un país libre. Marcos, o sea, tu papá no estaba involucrado en política solamente por ser como un familiar tuyo, digo, en este caso, Absolutamente. claro. Absolutamente. Mi padre está secuestrado bajo el método nazi de Sippenhaft,
que es, digamos, una forma de presionar a quien realmente estás persiguiendo por asociación familiar o de amistades. Y debo decir que no solo mi padre, junto con mi padre también secuestraron a su mejor amigo, que también se mantiene hoy en desaparición forzada en Caracas, Venezuela. Claro. Y Marcos, vos, o sea, cuando los secuestran a tu papá, vos ya no estabas en Venezuela, digamos. Sí, ya no estaba. Yo había logrado escapar. Claro, claro. ¿Y vos has logrado tener algún contacto con tu padre de alguna u otra manera o ya, ya está completamente incomunicado? Mira, yo no he podido saber oficialmente de mi padre desde el 2 de septiembre. Toda la información que hemos tenido ha sido por otros familiares de presos políticos que han tenido alguna información muy limitada o por lo que algún funcionario con miedo nos puede decir en la puerta de los recintos penitenciarios. A mi padre, después de que finalmente lo presentaron ante tribunales, nos informaron en dónde estaba. Sin embargo, nunca le permitieron acceso a la visita, Mm. nunca le permitieron la defensa privada de un abogado de confianza, tampoco un chequeo médico de nuestra confianza como familia. Solo le permitieron, solo por 15 días le permitieron ingresar alimentos, medicinas y ropa, hasta que finalmente decidieron extender la tortura aún más de lo que ya lo han hecho y suspendieron también esas garantías para mi padre. Y desde entonces no hay ningún tipo de vínculo, ni de comunicación, ni de acceso a información sobre dónde se encuentra mi padre en este momento. Marcos, y esta decisión de, digamos, de mantener incomunicados a muchos presos políticos, a su gran mayoría, creo, de quién viene? Mira, esto como te decía antes, esto es un régimen criminal. Yo no puedo categorizar a unos más malos que otros. Yo creo que todo el que sostiene este régimen, desde la cúpula hasta, digamos, su base represiva más elemental, tienen un grado de responsabilidad. Sin duda, mi padre tiene un verdugo y es el señor Diosdado Cabello, quien fue el que ordenó su captura y que además se burló de mi padre, se burló de mi familia públicamente por más de 3 semanas en el canal estatal venezolano, en un programa que usa como un disparador represivo en contra de quienes, en contra de quienes nos oponemos al régimen. Sí, sí, hemos visto lamentablemente siempre esas amenazas encubiertas que hace, ¿no? O a veces directa o más o menos directa. ¿Cuál es la situación de lo que vos o te ha llegado como información de los demás presos políticos? ¿Sabés hasta qué cantidad hasta ahora han liberado? Sí. Mira, cuando uno es familiar de un preso político, termina siendo familiar de todos los presos políticos. Claro. Esta causa se vuelve existencial porque cuando sientes en lo más profundo de tu alma el dolor de lo que significa que te desaparezcan a un padre, a un hermano, una madre, un amigo, definitivamente empatizas a un punto de que te involucras con cada uno de los casos. Son más de 1000 casos de presos políticos en Venezuela, entre civiles, militares, policías, hombres, mujeres, niños. Es decir, no han tenido ninguna limitación para desaparecer, secuestrar, torturar a inocentes. Hasta este momento hay un registro de 58 excarcelaciones confirmadas. Podrían ser un poco más. Entendemos que en las últimas horas han habido un par de liberaciones más, pero digamos, la cifra oficial hasta el corte previo a esta entrevista era de 58 excarcelaciones. Debo decir y denunciar que no son liberaciones, porque están otorgándoles medidas sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación, de manera semanal o quincenal en tribunales del régimen. Es decir, existe la posibilidad que en medio de una presentación en tribunales Mm. sencillamente se queden y vuelvan a ser secuestrados. Y no llegamos ni al 2% de los presos políticos escarcelados.
Quiero contarte este testimonio, Omar. Tenemos 6 días viendo cómo los familiares de los presos mm, políticos hacen vigilia en la puerta de los centros de reclusión. Escuchamos cómo los presos desde adentro gritan libertad, entonan el himno nacional, mientras que las familias afuera se arrodillan a orarle a Dios por su misericordia, porque se entrone la justicia celestial en Venezuela, y empiezas a ver cómo esa energía mm, de indignación, de molestia, se va acumulando, pero lo que sí puedo decirte es que al mismo tiempo hay un nivel de solidaridad entre los venezolanos, de acompañamiento, de atención a lo que está pasando, que ha permitido que esta gente que está a la intemperie, que mm. está en lugares inseguros, que está en lugares de riesgo, pueda permanecer con la esperanza de pronto ver a sus familiares ser liberados. Yo creo que no debe haber dolor más grande para un familiar, bueno, muchos que tienen hijos, ¿no? El dolor de un padre, de una madre, en mi caso, bueno, yo que soy padre y uno lo que más quiere en la vida son sus hijos, ¿no? Y digo, vos en el caso de tu papá, que me imagino que cuando te enteraste te habrá entrado, no sé, los mil pensamientos en la cabeza. ¿Cómo viviste todos esos primeros días o cómo lograste contener emocionalmente, que me imagino que no habrá sido nada fácil? Mira, Omar, yo creo que esto solo puede soportarse cuando tienes en tu corazón una firme convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros, incluso en esos lugares donde Ujú, están siendo torturados tantos inocentes. La paz que yo siento es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque siento una indignación profunda, también siento confianza en que el propósito de nuestro Dios mm, está dándose para generar de esta historia un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer. Mi padre es un hombre de fe, un evangelista natural, donde quiera que iba con su grupo de amigos, compañeros de trabajo, incluso en jornadas de evangelización en hospitales, en bulevares en Venezuela, siempre habló del amor de Dios, del reconocimiento a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y esa pasión por Jesús, creo que mi padre la mm, está ejerciendo donde está. No tengo la certeza de que esté sucediendo, pero ya tendremos el testimonio mm. de cuántos corazones el Señor está tocando dentro de estos lugares, centros de tortura, y cómo el Señor está rompiendo paradigmas y reformando espíritus. Y esa es mi principal convicción, y eso es lo que me da paz. Yo digo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con personas que quizás dudan de la existencia de Dios, y sienten un dolor incluso mucho peor del que yo pueda sentir porque no tienen a qué aferrarse, les digo, solo experimenta su existencia, ora, entrega tu corazón a Él y descansa en el Señor. Mira, yo he visto milagros suceder impresionantemente, uno tras otro. Ya llegará el tiempo de Mm. contarlos, no los podemos contar por ahora, pero ya veremos tantas historias que en medio de esta tribulación hemos visto cómo el Señor ha manifestado su misericordia y su justicia en medio de tanto dolor. Es muy duro, ¿no? Aquellos que... Hay mucha gente que, digo, con todo lo que pasó con Maduro en los últimos días, no estaba tan al tanto de esta situación de dolor que están viviendo las familias alrededor, que lógicamente cuando un preso político entra en la cárcel, hay toda una familia que sufre con él, no es solamente él, ¿no? Pero mucha gente no sabía, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a opinar. No sé qué te pareció a vos todo el revuelo que se armó a nivel mundial, porque lo de Venezuela, acá yo le decía a un hermano que tengo ahí en Venezuela, le digo, hermano, acá los siguientes 4 o 5 días acá en Argentina fue la foto de Maduro en Nueva York, era todo las 24 horas acá las noticias, los noticieros, hablando del tema de Venezuela, y ahora muchos se están interiorizando con el tema de los presos políticos, que si bien se sabía, pero mucha gente que por ahí recién entraba al tema, pero empezaron a opinar, ¿no? A decir, no, pero lo que te pregunto, Marcos, ahí es, ¿qué te parece a nivel político, ya hablando de este tema, lo que hizo Estados Unidos con la extracción de Maduro, ¿no? Para muchos venezolanos es como, uff, parece que hay una chispa de libertad, pero ¿qué te pareció a vos políticamente? Digo, sos un dirigente político también, ¿cómo analizaste esa situación?
Mira, yo creo que llegamos a un punto que el régimen eligió, ¿ok? Eh, los venezolanos hemos hecho durante 27 años todo por las vías pacíficas y democráticas Mm, para rescatar a nuestra nación. Protestamos, votamos, dejamos de votar, refrendamos, eh, hicimos huelga de hambre, hicimos plantón. Digamos, hemos mm, agotado todas las vías pacíficas para manifestar el deseo de cambio de una nación que está sumergida en la miseria, a la cual le han asaltado a mano armada las riquezas naturales, mm, sus territorios, su calidad de vida, su dignidad. Este régimen ha asaltado la dignidad del pueblo venezolano. No obstante a ello, duramos años mm, insistiendo por los canales democráticos, jurídicos. Mira, la Corte Penal Internacional lleva un caso abierto por delitos de lesa humanidad. Lo mismo está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nosotros hemos agotado todos los canales multilaterales y nacionales para manifestar el deseo de cambio del pueblo venezolano. Y debo decir que el 28 de julio marcó un antes y un después porque lo advertimos. claro. Esta podría ser la última oportunidad para que el régimen, por la vía pacífica, reconozca que son minoría y que deben irse. Mm, Decidieron no hacerlo. Decidieron profundizar sus alianzas con grupos criminales que operan en territorio venezolano, como la FARC, que es la guerrilla colombiana, igual que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, grupos Hezbollah, Hamas, grupos armados iraníes, rusos, chinos. Es decir, lejos de aprovechar la oportunidad de una elección presidencial que ganamos con amplísima mayoría, decidieron más bien armarse más y rodearse cada vez más de grupos criminales que le protegieran el poder. Lamentablemente, para ellos, hay países del mundo libre que empezaron a ver a Venezuela como una amenaza real para su seguridad nacional, mm, incluyendo los Estados Unidos. Pero no solo Estados Unidos, hizo lo propio Paraguay, Argentina, Chile y otros tantos países que denominaron al cartel de los soles y al tren de Aragua como grupos terroristas. ¿Y mm, quiénes encabezan estos grupos? Pues finalmente el régimen encabeza estos grupos eh, que han operado y han fortalecido mm, durante tanto tiempo. Entonces llegamos a un punto donde cuando tu territorio es secuestrado por criminales y te corresponde proteger la seguridad de tu nación, se hacen operaciones como las que sucedieron el 3 de enero. Una operación quirúrgica que extrajo a un criminal solicitado por la justicia norteamericana y que fue presentado con todas las garantías procesales en el Tribunal de Nueva York. Y debo decir, para cerrar la reflexión, y que esto quede muy claro, el régimen jamás ha protegido ni ha garantizado el más mínimo derecho procesal de ningún preso político como sí lo hicieron con Nicolás Maduro. Fe de vida inmediata, fue una cobertura completa de todo el proceso, desde su extracción hasta su presentación en tribunales, hasta el traslado al centro penitenciario. Se le permitió, se le dio el derecho como corresponde de establecer su defensa privada, se le permitió tener unas garantías procesales que el régimen jamás le ha dado a los presos políticos en Venezuela. Entonces, aquellos que alardean del derecho internacional, yo les digo, ¿dónde queda el derecho de los venezolanos a vivir en libertad? ¿Dónde queda el derecho de los familiares de presos políticos a tener a su familia de regreso a casa? ¿Dónde queda el derecho de los venezolanos que han tenido que huir en banda? O sea, más de 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país porque el hambre, la miseria, la corrupción, la inseguridad y la persecución política los ha expulsado. ¿Dónde queda el derecho internacional para todos los comerciantes y empresarios a los que le fueron secuestradas y expropiadas sus propiedades? ¿Dónde queda el derecho internacional? Entonces, a los venezolanos no nos van a comentar, no nos van a decir, no nos van a manipular sobre estos temas porque tenemos años apelando a la democracia, apelando a la comunidad internacional, apelando al derecho internacional y jamás hemos sido escuchados. Y bueno, aquellos que seguimos hace muchos años hemos sido testigos de que distintos dirigentes, personas, y bueno, han intentado de todo para intentar salir de esto, ¿no? Y bueno, ya ha quedado evidenciado en las últimas elecciones como ese fraude notorio que fue visible a los ojos del mundo, ¿no? O sea, no hubo manera de esconder esa situación. Eh,
Bueno, y ahora con el tema de los presos políticos, yo entiendo que ahora se está haciendo como una presión, entiendo, mediática, pero ¿qué es lo que esperan? Que obviamente que los liberen cuanto antes, ¿no? Pero ¿cómo se está continuando esa batalla? Mira, Omar, el 3 de enero marcó el final de una era empañada en violencia, sangre y persecución. Mm, El régimen no tiene otra opción que capitular ante la demanda mm, nacional e internacional de que se restituya la democracia y la libertad en Venezuela. El único rol que debe cumplir la señora Delcy Rodríguez y quienes le acompañan en sus diligencias ejecutivas es facilitar la transición a la libertad y la democracia. ¿Y qué necesitamos para que esto suceda? Número uno, la liberación de los presos políticos. Totalmente. Que no quede uno solo detenido. Omar, tenemos presos políticos que tienen 23 años presos. sí, 23. Una vida entera secuestrado. Que ni uno de ellos quede preso injustamente. Lo segundo es estabilizar el territorio nacional, desarmando todo lo que ellos llaman colectivos, que no son más que guerrillas urbanas a merced de la criminalidad y la instrucción cobarde de quienes envían a estos personajes a matar, asesinar y a desaparecer personas. Y lo tercero, la desarticulación de toda esa alianza internacional que sostiene al régimen de Cuba, China, Irán, Rusia, y creo que ya Estados Unidos está haciendo una parte importante en esto. Y, por supuesto, reinstitucionalizar el país. Nosotros tenemos que procurar que en el próximo momento en que los venezolanos tengamos la oportunidad de ir a votar, ese voto va a ser respetado. Que en el caso de que exista una coyuntura donde se amerite un Tribunal Supremo de Justicia como ente garante del Estado de Derecho, tengamos un tribunal equilibrado, ecuánime, apegado a la ley. Y así sucesivamente. Esos son los cuatro elementos fundamentales para una transición. Hoy están mintiéndole al mundo, hablando de excarcelaciones que no han sucedido. Hoy están burlándose de las familias de los presos políticos que siguen apostadas en las puertas de los centros de reclusión esperando que sus familiares sean liberados. Quiero decirte, Omar, han estado presos o están presos personas con patologías graves, diabéticos, hipertensos, asmáticos, mujeres que han sido violadas, embarazadas dentro de los centros de reclusión y que le han provocado abortos estando en centros de reclusión. Hay gente con condición de autismo que está detenida en Venezuela. Es decir, esto es criminal y debe parar ya. Para que avancemos a lo que inevitablemente vamos a avanzar, que es la estabilización y la pacificación de un país en ruinas, debe haber libertad para todos los presos políticos. sí, cada vez que uno escucha los testimonios o toda la información que llega de todas las personas, incluso que, bueno, testimonios de personas que estuvieron ahí, hablan justamente de prácticas nazis, ¿no? De métodos de tortura, bueno, que aprendieron de todos los de Cuba, ¿no? Pero eh, ahora yendo un poquito vos digo, a tu actuar digo, como dirigente político, ¿cómo te involucraste y por qué te involucraste? Y digo, ¿tiene que ver toda esta situación o hubo algo que te llevó a involucrarte, digo, en las cuestiones políticas? Mira, yo creo, Omar, que todos tenemos un propósito en la vida y cuando tu corazón es cercano a la voluntad de Dios, lo identificas más rápido. Quiero decir, sientes la certeza de que lo que amas no es una cuestión temporal o una ilusión de que algún día quisiera servir a mi país, sino que lo sientes ya como un mandato, ¿no? Un Mm, propósito que debes cumplir. Y yo lo sentí así desde muy temprana edad. Yo crecí viendo cómo Chávez expropiaba tierras a campesinos y empresarios, cómo le quitaba la concesión mm, a canales de televisión privados, cómo cerraba periódicos, cómo apresaba inocentes, cómo permitía que gente que protestaba por sus derechos muriera en huelga de hambre solo porque su soberbia no le permitía rectificar. Yo crecí viendo cómo militares y policías apuntaban a manifestantes a sus frentes para desaparecerlos, para aniquilarlos, solo por protestar por un país mejor. Cuando tú creces en ese contexto, tienes dos opciones. O te sumas a tu verdugo o le haces frente. Y yo decidí hacerle frente. Y como yo
millones de venezolanos. Yo no puedo hablar de mi historia sin mencionar a toda una generación que jamás ha conocido la libertad, que nacimos en medio de esta mal llamada revolución, pero que estamos destinados a rescatar nuestra libertad y a aniquilar para siempre la posibilidad de que otro régimen criminal de esta característica pueda volver a gobernar nuestro país. Creo que es muy claro lo que está diciendo porque creo que es parte, ¿no? Y creo que tiene que haber todo como toda una generación de, bueno, líderes como vos y como tantos otros que en base a estos valores puedan traer un cambio, ¿no? Y seguramente no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero indudablemente Venezuela necesita líderes que no todo lo que hemos visto durante estos últimos años o décadas, ¿no? De líderes que le han robado, que se han saqueado, ¿no? Incluso con las noticias que hemos visto Sí. de las toneladas que tenía Maduro en los bancos suizos. Bueno, no solamente él, sino todo este grupo Y lo que falta por descubrir todavía. claro. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ya hay investigaciones al respecto que, bueno, seguramente irá saliendo a luz. Pero bueno, para ir finalizando, Marcos, ¿cuál es tu expectativa, no solamente, bueno, con el tema de los presos políticos, sino cuál es tu expectativa para los días que vienen? Mira, yo creo que estamos en un momento, como toda transición, Mm, muy incómodo, tanto para quienes están en el poder como para quienes hacemos frente, porque digamos, queremos una reacción inmediata por parte del poder, liberar a los presos políticos, permitir el reingreso de tantos dirigentes que como yo hemos tenido que salir de nuestro país por su persecución criminal y que podamos regresar a Venezuela, el reencuentro de nuestras familias. Hicimos una campaña, Omar, presidencial de cara al 28 de julio, prometiéndole al país que íbamos a lograr reunificar a la familia. Y esa promesa no se ha roto, no es quebrantable. Nosotros no nos permitimos fallarle al país. Y por eso el sacrificio no solo ha sido personal, sino ha sido familiar. Hemos dedicado nuestra vida a esto y lo vamos a cumplir. Mi expectativa no es distinta a la de millones de venezolanos. Y es que en los próximos días veamos cómo la presión interna y externa obliga a un sistema que estaba acostumbrado a pisar desde el poder a ceder ahora, a ceder a lo que es inevitable. Y es una transición hacia la democracia y la libertad. Y yo estoy seguro, Mar, que es cuestión de días, de quizás semanas, para que podamos ver gestos que verdaderamente le den a los venezolanos la tranquilidad de que vamos por buen camino y que se rompe finalmente el cristal del miedo que estos señores han querido sembrar en el corazón de los venezolanos. Quiero que sepas, y esto lo digo para finalizar, Venezuela tiene más de un año en clandestinidad mm. en distintos niveles, unos más escondidos que otros, otros más censurados que otros, pero en Venezuela no se puede hablar, no se puede denunciar o no se podía hacer durante el último año porque el resultado era incrementar la lista de desapariciones forzadas y presos políticos. Hoy, los familiares de los presos políticos rompieron con el cristal del miedo Mm. y sin ningún temor están exigiendo la libertad de sus familiares. Y yo les pido a todos los que nos escuchan desde el mundo entero y a los venezolanos que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista, no abandonemos los espacios que estamos reconquistando. Nuestro derecho fundamental a la protesta pacífica, al exigir lo que nos corresponde, no puede volver a ser violentado. El tiempo de la persecución, de la violencia desmedida, del ataque a las ideas, a la dignidad del ser humano, acabó. Ha llegado el tiempo de una nueva Venezuela y es el tiempo de todos los venezolanos que estamos dentro y fuera del país para alzar nuestra voz y presionar hacia nuestra libertad y nuestra democracia. Sin duda, Marco. Y bueno, para todos aquellos que ven un poco el canal y ven los contenidos, bueno, mucha gente de distintos países, mi mensaje de alguna forma es comprender un poco el dolor que están viviendo millones de venezolanos que están en distintos lugares alrededor del mundo, no solamente los que por supuesto están en Venezuela, y que más allá de cualquier análisis que se haga desde afuera, que puede ser válido, pero que nosotros como cristianos veamos en primer lugar el dolor del Es, exilio, de lo que implica irte lejos de tu papá, de muchas veces de quebrar sueños. Acá en Buenos Aires hay miles de venezolanos que yo los veo
digo, trabajando en distintos lugares, muchos que tienen carreras, profesiones de 7, 8 años, ingenieros, que están trabajando en taxis, que por supuesto es un trabajo digno, pero muchos han tenido que resignar familias, sueños. Entonces, más allá de cualquier análisis que podamos hacer, que en primer lugar veamos como cristianos el dolor para poder, en primer lugar, orar y ayudar en la medida que esté en nuestras posibilidades. Y después, bueno, cada uno tendrá su posición, su postura, pero más allá de eso es brindar una mano, ¿no? Como hijo de Dios, como hermano. Así que, bueno, Marcos, queremos agradecerte y, bueno, desde ya que, por supuesto, oramos por vos, por tu familia, por tu padre, y bueno, por todos los presos políticos que están ahí sufriendo todas estas cuestiones. Y bueno, sabemos en Dios que al final tendremos buenas noticias para tu papá y para los demás presos políticos. Y bueno, esperando todos con la expectativa, sabiendo que Dios va a hacer cosas grandes en Venezuela. Amén. Amén. Así que bueno. Gracias, Omar. Gracias a toda tu audiencia. Estamos acá siempre dispuestos a decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Y quiero despedirme pidiendo siempre la oración. La oración del justo puede mucho. La oración ha despejado caminos y nos ha permitido superar obstáculos que nunca en nuestra fuerza humana hubiésemos podido hacer sin el respaldo de Dios. Así que muchas gracias, Omar. Gracias por tu tiempo. Gracias por este espacio y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Así que bueno, gracias. Seguimos ahí. Subiremos más contenidos también al canal sobre todo lo que está pasando, por supuesto, en Venezuela.